Hola a todos y bienvenidos a clase. Hoy tenemos por delante un viaje absolutamente fascinante. Vamos a sumergirnos en una historia épica que abarca más de 1000 años de ingenio humano, de luchas de poder y, sobre todo, de una transformación radical. En esta sesión vamos a rastrear cómo evolucionó el derecho romano. Fijaos, pasamos de un conjunto de rituales súper secretos y casi mágicos, guardados bajo llave en los templos, a tener, literalmente, el sistema operativo que hoy hace funcionar a la justicia civil moderna. Es la historia de cómo aprendimos a sistematizar la convivencia. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Mirad esta definición de Ulpiano, uno de los juristas más formidables que ha pisado la tierra. Él decía que la jurisprudencia era el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y lo injusto. Casi nada. Para los romanos clásicos el derecho no era un manual aburrido para evitar que te pusieran una multa. ¿Qué va? Era una ciencia suprema, el pilar fundamental para ordenar la sociedad. Con esta idea tan elevada en mente, veamos cómo nos vamos a organizar. Y este es nuestro plan de estudios para hoy. Punto 1. De los templos al foro. 2. La era dorada clásica. 3. Figuras y escuelas legales. 4. Crisis imperial y decadencia. 5. El megaproyecto de Justiniano. Y 6. Nuestro legado jurídico actual. Vamos allá. Sección 1. De los templos al foro, las sombras del derecho antiguo. El comienzo de nuestra historia es bastante oscuro. Durante la monarquía, el derecho era un secreto súper bien guardado por los sacerdotes, los famosos pontífices. Pero claro, la presión social de los plebeyos era imparable. Fijaos en esta línea de tiempo. Tenemos la Ley de las 12 tablas en el 450 a.C., que pone algo de orden escrito, pero los sacerdotes se guardaban un as en la manga, mantenían en secreto el cómo reclamar en un juicio. Y aquí llega el gran robo de la historia. En el 304 a.C., un tipo llamado Queneo Flavio básicamente roba estas fórmulas secretas y las publica. Es como si hoy alguien hackeara y filtrara en Internet el código fuente de una inmensa tecnología. Este acto rompió el monopolio y sentó las bases para un derecho verdaderamente público. Pasamos a la sección 2. La era dorada clásica. El apogeo de la jurisprudencia. Con el derecho ya secularizado y gracias a la estabilidad política de la Pax Romana, la jurisprudencia explota como ciencia. Mirad la increíble eficiencia operativa de estos juristas clásicos. Su día a día tenía 5 funciones súper prácticas. Respondere, dar dictámenes sobre casos complejos; cabere, que era adaptar fórmulas, como un abogado corporativo de hoy, redactando contratos blindados; agere, asesorar directamente en los juicios; instituire, la tarea de dar clases; y scribere, escribir sus tratados. Era una auténtica maquinaria ágil, resolviendo los problemas del comercio y la sociedad. Pero ojo, hay una innovación aquí que es tan brillante como peligrosa. El emperador Augusto se inventa el ius publici respondendi. Básicamente, empezó a dar a ciertos juristas de élite el privilegio de dar respuestas con la autoridad del mismísimo emperador. Vamos, que les dio el tic azul de cuenta verificada. Y los jueces estaban obligados a hacerles caso. Esto elevó la calidad del derecho, sin duda, pero también plantó la primera semilla del control del Estado sobre una disciplina que hasta entonces había sido libre. Sección 3. Figuras y escuelas legales. Las grandes mentes jurídicas. Imaginad la Roma clásica como el Silicon Valley de la antigüedad, pero de las leyes. La innovación venía de una rivalidad brutal entre dos grandes startups legales, los proculianos y los sabinianos. Los proculianos, herederos del avión, eran los rebeldes, los independientes y progresistas. En el otro lado, los sabinianos, fundados por Capitón, eran más conservadores, constructores de sistemas y muy cercanos al régimen imperial. Pero lo verdaderamente fascinante es cómo trabajaban. Puro casuismo. Resolvían los problemas caso por caso, construyendo la ley pieza a pieza, de forma muy parecida a cómo funciona hoy el sistema anglosajón de common law, con sus precedentes. Y esto ilustra brillantemente la peligrosa intersección entre la ley y el poder absoluto. Aquí tenemos a Papignano, el indiscutible número 1, el jurista más prestigioso de la Roma clásica. Un genio, pero el derecho no vive aislado de la inestabilidad política. Cuando el emperador Caracalla asesinó a su propio hermano, le exigió a Papignano que redactara una justificación legal para el Senado. Y Papignano se negó en rotundo, diciendo que es más fácil cometer un parricidio que justificarlo. Esa integridad le costó literalmente la cabeza. Fue decapitado. Es un caso de estudio histórico tremendo que nos recuerda que la grandeza a menudo choca de frente con la tiranía. Sección 4. Crisis imperial y decadencia. La caída en la vulgarización. Ese choque nos lleva directos a la época oscura. El imperio cae en el despotismo y la burocracia asfixia la creatividad. La ciencia jurídica se vulgariza y se vuelve un caos. Fijaos en esta tabla.
En el año 426, los jueces eran tan incompetentes que el Estado sacó la ley de citas, una fórmula matemática para resolver juicios. Solo podías citar a estos 5 juristas ya fallecidos: Papignano, Paulo, Ulpiano, Gallo y Modestino. Si había empate en sus textos, la opinión de Papignano decidía. Literalmente lo llamaban el Tribunal de los Muertos. ¿Os podéis imaginar un sistema tan fosilizado que los jueces ya no razonaban, solo contaban votos de fantasmas? Llegamos a la sección 5, el megaproyecto de Justiniano, resurrección del derecho. Todo parecía abocado al desastre hasta que en el siglo VI el emperador Justiniano dice basta e inicia el proyecto de rescate más bestia de la historia. En el año 530 pone a su ministro Triboniano, junto con 16 juristas, a depurar toda la jurisprudencia clásica. En lenguaje de hoy, Triboniano ejecutó el proyecto de Big Data más masivo del mundo antiguo. Tuvieron que indexar, limpiar contradicciones y armonizar siglos de información para crear un código que tuviera sentido. ¿Y las cifras? Las cifras son una locura. Revisaron más de 2.000 libros. Lograron la hazaña de comprimir 3 millones de líneas de texto a tan solo 150.000. Esta proeza de compresión de datos dio vida al famoso digesto. Gracias a este esfuerzo titánico, la brillante lógica romana quedó encapsulada a prueba de balas, sobreviviendo incluso a la caída del propio imperio. Sección 6. Nuestro legado jurídico actual, la conexión moderna. Así que el punto crucial es este. No estamos hablando de momias y reglas muertas. Toda esta compilación de Justiniano despertó siglos después en las universidades europeas y se convirtió nada más y nada menos que en la arquitectura de nuestros códigos civiles modernos en toda Europa y en América Latina. Ellos tomaron un sistema basado en supersticiones y lo convirtieron en una ciencia aplicada. Hoy en día compramos una casa, firmamos un contrato o reclamamos una deuda usando exactamente los mismos conceptos que definieron aquellos juristas clásicos. Lo que nos deja con una reflexión final espectacular. El equilibrio entre equidad, lógica y utilidad social que lograron los romanos sigue siendo el estándar de oro. Y cuando vemos los debates actuales sobre cómo regular la inteligencia artificial o los contratos inteligentes en blockchain, surge una pregunta que no podemos esquivar. Si nuestro moderno sistema de justicia funciona con un sistema operativo conceptual diseñado en la antigua Roma, ¿estamos verdaderamente innovando hoy? ¿O simplemente estamos traduciendo la brillante lógica de Papignano y Ulpiano para el siglo XXI? Es algo para pensar la próxima vez que firméis los términos y condiciones de cualquier cosa. Muchas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en la próxima clase.